Fa un temps, quan ens plantejaren fer aquestes jornades, Ximo proposà que vinguera Alberto Croce i parlarem amb ell, per veure si podia vindre, i va comentar, ell pensava que la font per la qual venia, l'origen, era Roser, que és una peça, i mos ha dit totes les persones que tenien que vindre, i és una meravella per aquestes històries, però casualment Alberto ve per un altre motiu. Perquè fa 3 anys estaven en les altres jornades en Madrid, en la qual Ximo assistia com a participant. Ximo, si no sabeu qui és encara, no falta que vos ho expliqui. I va tindre una sensació molt agradable durant les jornades. Havien sigut unes jornades molt poc operatives i... Bueno, quasi ho contes tu? Conta-ho tu i... També estava Pere Peris, estava Vicente Inclada, crec que també estava per allí, i algú més. La UNED, Jóvenes Construyendo Mundos, primer congreso de ufología, OVNIs, una cosa així. El cas és que el cartell semblava això, semblava... Bueno, el cas és que després de tota una jornada de coses totalment absurdes i metafísiques, arribem a l'última hora i li diuen, no sé d'on venia, però suposo que de Buenos Aires o per allà, que su conferencia, pues que no, que son 10 minutos al Alberto. Y el hombre, no sé quina composició va fer del lugar, pero pues optó por apartar esa conferencia para 10 minutos, que era imposible, y darnos unos recados. Entre esos recados que ens va a donar allí es aquello de decir, mirad, es que si seguimos por este camino la jornada de hoy y mañana que seguía, sin hablar del contexto en que se hacen estas políticas de juventud, esto es una estafa. Va a sublevar al personal, que després d'aguantar estoicament durant no sé quantes hores el rotllo totalment aliè a la realitat, pues va trobar-se en algú que tornava a aterrizar en la realitat. I 10 minuts que, i bueno, me vaig llegir després el que m'havia donat, que no va poder exposar, però sota aquells 10 minuts, bueno, este home algun dia estaria bé portar-lo per a que altres amics que no estigueren allí pues el puguen conèixer. I a partir d'ahí, pues mira, al final ho hem aconseguit. I aquí està. I aquesta és l'anècdota més o menys tonta, però al final és el motiu per el qual està. Després va resultar que és que no se el coneixia, que damunt és un tio que sap del tema de l'APS, encara que jo el vaig associar per altres coses, i el tema de l'actoria social juvenil, i per aquí arriba, ¿vale? I ja està. Bé, com ja està presentat, que era el meu objectiu, Alberto Croce va parlar-nos de l'altra part de les jornades, que aprenentatge, servei i empoderament juvenil, i ell m'ha dit que sols diga d'ell que és un educador popular i que és argentí. Lo segon no si us notareu, lo primero ho notareu enseguida. Bueno, buenas tardes, de vuelta a todos y todas. Lamentablemente yo no puedo hablar en catalán o en valenciano. Me encantaría, lo entiendo bastante bien, pero no lo puedo hablar. Así que les pido disculpas por eso. Lo disfruté estos días. Y bueno, aquí Ximo ha puesto en el programa esto al final. Volvimos a correr el riesgo de los 10 minutos, pero fueron más ordenados. Y la verdad que yo, lo mismo que me pasó aquella vez, quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones. Hoy medio en chiste decía Ximo, bueno, lo trajimos a Alberto del fin del mundo. Bueno, el mundo es redondo, no tiene fines, ¿no? Pero a veces, visto desde aquí, parece el fin. Y creo que tengo que ser un poco muy respetuoso de esa misma realidad. O sea, algo de lo que hace que yo esté aquí es que sea de por allá. Y yo me siento, por supuesto, muy orgulloso de eso, pero además con la responsabilidad de tratarles de transmitir un poco algo de lo que está pasando por allá, no por una cuestión folclórica, antropológica, sino por una cuestión que creo que en este momento es importante tratar de mirar qué está pasando en otras partes del mundo, cuando en Europa está pasando lo que les toca pasar a ustedes. En este momento, a veces nosotros decimos, bueno, nosotros ya pasamos por eso. En realidad no. Cada historia, cada pueblo hace su camino. Cosas parecidas nos pasaron, eso es cierto, pero seguramente no es lo mismo. Pero hay cosas parecidas que quizás está bueno
tener en cuenta un poquito en esta mirada, ¿no? Bueno, yo le puse ahí la identificatoria de mi organización, en mi organización de base, pero a partir de ahí participamos en muchas redes y en muchos espacios. Fundación CES quiere decir solidaridad, sustentabilidad, educación y solidaridad. Son las tres palabras que quiere decir esa sigla. Y como también dijo recién Chimo, yo vengo trabajando hace mucho tiempo también el tema de aprendizaje en servicio. Bastante tiempo. La realidad es que no pensaba hablar de eso hoy, haré alguna referencia, porque ya creo que han hablado mucho de aprendizaje en servicio. Y no es que no se pueda seguir hablando, pero me parece, yo quisiera hablar de otras cosas, en todo caso relacionadas desde otra manera, como voy a tratar de marcar, el aprendizaje en servicio. Pensé mi presentación como en 4 momentos, más o menos calculando estos minutos que tenemos. Voy a tratar de no extenderme, no creo que lo vamos a mantener bien. En 4 momentos. El primer momento, tener una idea de, como dijo también él, el tema del contexto. Para nosotros, en América Latina, para los educadores populares en general, el tema del contexto es muy importante. O sea, hay que partir de la realidad en donde uno está. Y mi realidad es la realidad de América Latina, que voy a tratar de alguna manera de poderles transmitir. Y de a partir de ahí poderles mostrar un poco por dónde estamos tratando de ir los que venimos de por allá, o los que estamos por allá. En segundo lugar, hablar un poco de la situación esta, entre comillas, de crisis. Andrés esta mañana me dijo, bueno, ¿qué es ¿cómo era? Gabriel. ¿Cómo era el tema de la crisis? Y bueno, yo quiero también decir una palabrita de esta cuestión. Después también meterme en el tema de los jóvenes, de alguna aproximación al tema de los jóvenes, porque estas son jornadas sobre juventud, ¿no? La red. El aprendizaje de servicio del que hablamos estos días metía a todos, y está muy bien, desde los chicos de educación inicial, de los jardines, hasta los universitarios. Pero quisiera focalizar un poco, porque es también el tema de nuestra fundación, el tema de los jóvenes. Me parece que también tiene su particularidad, por más que sirva para todo, hablar de los jóvenes. Y por último, hablar de algunos tipos de estrategias para el trabajo con jóvenes, que creo que también puede ser útil en el marco de ustedes que están aquí, que como hoy vimos, la mitad más o menos está trabajando en el sistema educativo y la mitad en educación no formal. Que también esto implica un desafío y una posibilidad, una potencialidad interesante. Entonces, vamos a empezar un poco con el tema de la presentación de lo de América Latina. Y se me ocurrió que quizás para poder hacer y para poder entender un poco más, voy a mostrarle algunos salpicados de videos. No vamos a ver los videos todos enteros casi en ningún caso, porque si no se nos iría mucho tiempo. Pero yo quiero que puedan captar alguna cosa contada por gente como se la cuenta allá, pero no como gente que la cuenta allá para gente que está acá, sino gente que la cuenta allá para gente que está allá. ¿Me entienden eso, no? O sea, no es algo grabado para mostrarle a los europeos que pasa en América Latina, sino es como uno se va contando la propia historia de lo que vamos viviendo. Y a propósito de buscar algunas cosas de tantas que hay, que me parece que puedes ilustrar un poquito esto. Lo primero que les voy a mostrar, cortito, es un relato. Este que voy a mostrar es uno de los ministros de mi país, un joven realmente, un joven ministro, militante. Su familia fue perseguida, desaparecida también. Uno de sus tíos fue asesinado. Y ahora está de ministro. Y en un momento que se inaugura una casa que se llama la Casa de la Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, le pusieron ese nombre porque Kirchner era el presidente o secretario general de la UNASUR cuando murió, entonces en homenaje le pusieron ese nombre, pero se trabaja los temas de América Latina, y él hace una reflexión sobre América Latina, pero para que ustedes se hagan una idea, prefiero que lo cuente en este video.
Ahí tienen una primera aproximación, ¿no? Esta cosa de la segmentación y la integración. El segundo video que les quiero mostrar es un video perdón, la presidenta de Brasil en un encuentro que tiene con la presidenta argentina y que hablan un poco de esto. Está subtitulado, así que si bien hablan portugués, yo no sé si a los catalanes, por valencianos, les está fácil entender el portugués o no, pero bueno, en todo caso está subtitulado. Esto tiene una historia muy larga. Começa quando, olhando para o porte de nossas economias e nações, eso empieza cuando, viendo el porte de nuestras economías y de nuestras naciones, los países dominantes tiveram o cuidado de nos afastar sistematicamente. Tuvieron el cuidado de alejarnos sistemáticamente. Não só criaram bitolas diferentes dos nossos sistemas de transporte ferroviários, no solo crearon trochas distintas en nuestros sistemas de ferrocarriles, como também criaram ciclos diferentes entre os nossos sistemas energéticos. Como también crearon ciclos diferentes entre nuestros sistemas energéticos. A evolução, la evolución dos nossos países, de nuestros países, tem conduzido, nos ha llevado a que tenhamos clareza da importância estratégica a que tengamos la claridad de para os nossos países, para a região das nossas relações. Países y para nuestra región, de nuestras relaciones. Foi marco nessas relações o governo do presidente Lula e do presidente Néstor Kirchner. El gobierno del presidente Lula y del presidente Néstor Kirchner fueron el marco para esto. Nós iremos aprofundá-las. Nosotros vamos a profundizarlas. Com a consciência clara. Com uma consciência clara. Que temos papel a cumprir. Porque temos papel para cumplir. Porque optamos por uma nova estratégia de crescimento. Porque optamos por uma nova estratégia de crescimento. Em que as populações nos nossos países e as populações de nosso país são os principais protagonistas. São os principais protagonistas. Percebemos claramente que o desenvolvimento só é pleno. Nos dimos cuenta que el desarrollo solo es pleno quando inclui cada homem e cada mulher dos nossos países. Quando inclui a cada homem e a cada mulher de nossos países. Nós demos passos muito importantes nos últimos 8 anos. En los últimos 8 años dimos pasos muy importantes. Tanto o Brasil como a Argentina mudaram. Cambiaron. E isso significou que milhões e milhões de brasileiros, milhões e milhões de argentinos, milhões e milhões de colombianos, enfim, milhões e milhões de latino-americanos acederam à situação de consumidores, de trabalhadores, de produtores ativos. E, portanto, por isso de cidadãos. Também a cidadãos. Somos países democráticos. Temos a certeza de que a nossa cooperação entre Brasil e Argentina não é só decisiva para os nossos países, mas é decisiva também para a América do Sul e a América Latina. Sino que é decisiva também para Sudamérica e para a América Latina. Essa consciência da nossa importância, essa consciência da nossa autoestima, essa consciência de nossa autoestima, ela é fundamental para que tenhamos uma ação conjunta. Bueno, en esta imagen, o sea, esta imagen de Dilma Rousseff diciendo esta sensación, esa convicción de que lo que está pasando en un país, en los países, está ayudando a construir algo en la región. A mí me toca muchas veces ir por distintas partes del mundo y muchos dicen, pero ¿qué es lo que pasa en América Latina? Y la verdad uno tiene que pensar, porque no es todo tan lineal, ni tan bonito, ni tan perfecto, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que en este momento pasa? Bueno, después de muchas reflexiones, yo hago unas cosas que llego y que la verdad que me convence y me entusiasma, es que creo que por primera vez, yo digo en los últimos 40 años, pero quizás hay que decir en los últimos 500 años,
los sectores que más o menos representan a los pueblos en un sentido amplio. No a los pueblos militantes, sino al pueblo normal, a los pueblos que son mayoría, que esos sectores por primera vez le pueden disputar algo de poder a las grandes oligarquías de nuestros países. Y el poder ese está en disputa. Para nada está ganado, ni anulado, ni... No, está en disputa, pero en una disputa real. Y eso creo que es la clave de lo que en este momento está pasando en América Latina. Por primera vez, y cuando uno dice por primera vez, en América Latina ha habido experiencias, pero han sido experiencias aisladas de un país, de otro país, y entonces enseguida venían y desde otro lado se lo aplastaba. Esta vez es continental la cuestión, y en todos lados está esta disputa, hasta en los lugares donde gana la derecha en un momento, pero está en disputa la cuestión. Y esa disputa es una disputa potente que se está expresando en cosas importantes, que hacen a cuestiones centrales que pueden cambiar un modelo de política, un modelo cultural. Es muy complicado esto, tiene aristas complejas. Yo estos días, hablando con varios de ustedes y otras veces, cuando uno mira desde fuera la cuestión, uno le resultan muchas cosas confusas. Muchas cosas confusas. Y si a esto se le suma que los medios de comunicación bombardean, criticando todo, mostrando todo lo malo, todo lo que puede haber de defecto es lo que aparece 50 veces y lo que puede haber de bueno no aparece ni medio segundo. Bueno, entonces eso va alimentando la confusión. Y ustedes no están obligados a no estar confundidos frente a una cosa así, porque es lo que reciben, y esto es así. Pero visto desde nuestra propia realidad, hay procesos que son muy interesantes. Esto que vimos es una expresión política de este cambio, pero yo quiero poner la otra expresión que es artística. Muchos de ustedes, supongo, especialmente los más jóvenes, conocen al grupo Calle 13, ¿no es cierto? Calle 13 es un poco un ícono a veces de esta cuestión. Hicieron una canción que fue premio Grammy, famosa, muchos la habrán visto, que se llama Latinoamérica. A lo mejor muchos la han visto y muchos no lo han visto. Los que la vieron la van a poder ver de nuevo, y los que no la han visto lo van a poder ver por primera vez, pero es muy interesante en el contexto de hoy ver la canción, escuchar la canción Latinoamérica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayer su calillacho al de Chimere de Casifichis, que pues para la tápica ya tata hawaya takuna peu y animal de puta o de puta parecuna. Kunaka hay taque o la cuna ya imuka que Puerto Rico Nacional Tapacha, Paikura Sutikni, calle 13, y las patas de musu taquita pomonchis, chaitaque sutikni Latinoamérica, uy ahí kusunchis. Calcunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus penas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el
maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, marcando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar los colores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, sí, sí, vamos caminando, aquí estamos de pie. No puedes comprar mi vida. Bueno, yo quise pasarles este video porque, como ven, esto es una expresión artística, ¿no? Pero los artistas no salen de la nada. Los artistas son expresiones de sus pueblos. O sea, para que ellos hagan este video es porque algo pasa en el pueblo. Si no, no puede. O sea, es imposible. O sea, el verdadero arte, el artista como que se lo pone encima, pero lo saca, lo nutre de lo que los pueblos viven. Y esta cuestión que ustedes vieron ahí, a ver, no es que todos los latinoamericanos de todos lados estén en esa sintonía. Sería mentira. Pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos más que en otros momentos de la historia. Hay mucha gente que está viviendo esta realidad. Seguramente ustedes tuvieron oportunidad de ver, por ejemplo, en los funerales de Chávez, la gente en la calle, ¿no? Y cuando le acercaban el micrófono a la gente, ustedes vieron lo que decía la gente. La gente común. No es que estaba preparado eso y llamaban a un militante social. Esto lo doy fe. Yo estuve un mes en Venezuela antes que muriera Chávez con esta cosa de un sentimiento muy fuerte de que hay que construir algo distinto. Y la canción esta está planteada todo el tiempo diciendo esto, no se compra, no se vende, ¿vieron? No se compra, no se vende. Creo que esa sensación está como muy fuerte en este momento en la región. Entonces yo digo, yo vengo de este lado de la historia, de este momento de la historia, de un pueblo. Yo me siento profundamente latinoamericano, más que argentino.
de un pueblo que quiere buscar alguna alternativa a lo que nos han venido proponiendo y diciendo y imponiendo durante mucho tiempo, y que nos ha llevado a situaciones de mucha pobreza, pero también nos ha llevado a descubrir cosas importantes. O sea, la educación popular, ¿de dónde salió? La teología de la liberación, ¿de dónde salió? Claro, pero ¿de qué pueblo? ¿De dónde? O sea, de allá. O sea, estas cosas que fueron reprimidas violentamente, terriblemente, digamos, los mártires de la última parte del siglo XXI, del siglo XX, han venido de esa parte del mundo, ¿no? Muchísimos. Militantes sociales, políticos, religiosos, etc. Digo, uso la palabra mártir en un sentido religioso, también lo puedo usar religiosamente, hay hasta muchos obispos asesinados a este nivel. Entonces, esta es una realidad que durante muchos años fue de resistencia, dolor, y de golpe se transforma en una alternativa política con mayorías que la están sosteniendo con muchísimas dificultades. Y yo me paro para hablarles a ustedes muy claramente desde ese lugar. Y lo quiero poner muy claro porque este es uno de los elementos de esta época de nosotros. En un momento dado parecía que el tipo de opciones políticas, el posicionamiento de cosas, como cuando uno encaraba algunas cosas tenía que disimularlo o neutralizarlo o ampliarlo, porque tomar postura era como una cosa medio incómoda, ¿no? Hoy un compañero le decía a los funcionarios, no quiero que me digan de qué color político son, no quiero que me digan no me interesa, o sea, no es, tú eres, ¿no? Bueno, nosotros diríamos, a mí me interesa. Si estuviéramos en América Latina, diríamos, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? No, ya te entiendo por qué lo decías tú. Pero digo lo que nos pasaría, porque en este momento la necesidad de la definición, de la claridad, de dónde se habla, qué se habla, por qué se dice, cómo se dice, es muy importante. Yo no sé, muchas de las cosas que digo, yo no sé si están bien o están mal. Yo les cuento lo que nos pasa a nosotros. ¿Me entienden? No quiero ponerlo como que es lo bueno, porque a lo mejor no es lo bueno. Y lo digo con total honestidad, a lo mejor no es lo mejor. Anoche teníamos un debate con algunos compañeros, ustedes, qué pasaba con las televisiones públicas. Que aquí la imagen es, bueno, una televisión pública que sea lo más plural posible, que todos puedan hablar. Allá la idea es que si hay proyectos de gobierno con proyectos políticos, las televisiones públicas tienen que acompañar eso. Y acá esto está visto como un adoctrinamiento y una manipulación, allá está bien visto como la posibilidad de los pueblos que no tienen otros medios que los públicos de poder poner una voz. ¿Entienden? Es la misma cosa pero vista desde otra situación. Porque los otros sectores con los que se está en pugna tienen todos los medios de comunicación y viven en cadena. ¿Vieron cadena? Se usa acá también esa expresión, cuando todos los canales transmiten algo, qué sé yo, hay un acontecimiento y transmiten todos, allá se llaman las cadenas, ¿no? Ponen a todos los canales a transmitir, qué sé yo, un día especial, un acto, un discurso del presidente de gobierno, eso se llama poner en cadena. Bueno, hay cadena todo el tiempo para ciertas cosas manejada por los dueños de los medios, ¿no? Y todo el día pasa algo y durante todo el día, en todos los canales, de todas las horas, se está informando de algo que pasó y que le interesa a los medios que se informe, y otras cosas nadie se entera nunca, por mejor que sean, porque va en una dirección contraria. Entonces, el uso de los medios de comunicación se vuelve un tema controvertido. Entonces, mi primer punto, y con esto cierro el primer punto, es de dónde vengo yo. Yo vengo de esta realidad. Y quiero ser muy transparente porque es mi forma de ser honesto con ustedes, todos y todas ustedes. Yo vengo de ahí y me paro en ese lugar, con todos los límites que eso tiene, pero desde ahí hablo. ¿Sí? No soy Vargas Llosa, no solo porque él es más importante que yo, sino porque no tengo nada que ver con lo que él piensa. ¿Me entienden? Claramente. Habrá alguna gente que le gusta, bueno, más allá de la literatura, pues es un buen escritor, pero digo, sus posicionamientos políticos no tienen nada que ver conmigo. Nada. Yo me paro desde este lugar que entiendo que es el lugar de defender nuestra cultura, nuestra identidad, los sectores más pobres y los no tan pobres, pero los que quieren construir una sociedad que sea para todos y para todas. Entonces, ahí paro este punto, podríamos seguirlo, pero para no alargar. El segundo punto es hablar un poco del tema famoso de la crisis que hoy decía Gabriel. Voy a tomar agua porque hace falta cuando uno habla de la crisis.
Bueno, yo quería hacer una aproximación, no digo distinta, pero también de cómo miramos nosotros esta cuestión. Gabriel habló de la crisis como oportunidad, o sea que toda esa parte yo por supuesto la suscribo porque es así, pero nosotros a veces, el sistema pone nombres a las cosas que son complicadas. Vamos a suponer que hubiera caído una inundación gigantesca en España, digo un terremoto, no sé, algo así, que de golpe hubiera tirado el 40% de las fábricas, hubiera inundado, no sé, hubiera destruido las casas, y entonces la población se encuentra así. Y entonces, para mí, uno dice, bueno, esto es una situación de catástrofe, pero en otro punto es una gran crisis, o sea, nos toma muy sorprendidos, nadie lo esperaba, o no se pudo prever, o qué sé yo. No estamos hablando de eso. Aquí yo creo que la verdadera cuestión, que a nosotros también nos pasó, esto no es una crisis, esto es un saqueo. A ver, esto no es una crisis, esto es un saqueo. Y es un saqueo que no termina, que no terminó. Sencillamente porque aquellos que han sido saqueados o están siendo saqueados pueden seguir siendo saqueados. Y no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de Charo, estoy hablando de Gimo, estoy hablando de tú, de ti, de todos ustedes y yo también. O sea, hay un saqueo. Para que haya un robo, ¿qué tiene que haber? Ladrones, o un ladrón o ladrones. Acá hay ladrones que están robando. Y se están robando el dinero de la gente. ¿Cómo hacen los ladrones cuando quieren robar? Buscan el método que menos los afecte a ellos, que más seguridad le dé y le permite hacer que alguien que tiene algo se lo dé al otro, forzadamente, obviamente, para que el otro se quede con lo que tiene él. Cuanto menos puede hacerlo en una situación de mayor seguridad para el ladrón, mejor, no peor. O sea, el ladrón que pone su cuerpo y va a robar es el límite de los límites. De ahí para todo es el ladrón que a lo mejor uno está distraído y se llevó algo que nadie vio y se lo llevó. Y nadie sabe ni quién fue. Y el otro, nadie corrió riesgo, pero se quedó sin, no sé, sin algo que tenía, el teléfono o lo que sea. Y se lo llevó. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Los ladrones generaron un sistema que no permite saber ni quiénes son, ni a dónde se lo llevan, más que en cosas genéricas. Pero como aparte hay mucha impunidad en este juego, tampoco les importa mucho que se sepa quiénes son, porque han tenido el mérito de hacernos creer a todos que cuando perdíamos algo era por culpa nuestra. Que en realidad es culpa nuestra perder lo que perdemos. Porque no somos suficientemente hábiles, porque no somos suficientemente capaces, porque no hemos sabido aprovechar las oportunidades. Entonces, los robados somos los culpables. Y los ladrones son los inteligentes y son los meritorios que han hecho sus fortunas por su mérito. Maravilloso. Es maravilloso. Y encima, por ejemplo, por eso me parece que es importante aquí tomar conciencia de esto. Yo, perdone, le pongo una pared adelante en esto porque la verdad que yo cuando escucho hablar, como esto sí lo hemos vivido, cierto discurso es un discurso, discúlpenme la palabra, pero absolutamente colonizado. Es un discurso colonizado y uno repite. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la salida de la crisis? ¿Qué es lo que recomienda todos los viernes el Consejo de Ministros acá? ¿Qué es lo que recomienda, básicamente? Austeridad y recorte. Esa es, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué es esa austeridad y recorte? ¿Para qué? Básicamente para que cierre el presupuesto, ¿no es cierto? Porque si no hay déficit. ¿Por qué los presupuestos no cierran? ¿Por qué? ¿Y por qué hay que pagar la deuda? No hay otro motivo. Cuanto más deuda hay que pagar, menos cierra el presupuesto. ¿Se entiende esto, no? Es así. Entonces hay que pagar deuda. Deuda al Banco Europeo, deuda a quien sea, no importa. Con todo lo que y básicamente
es el sistema financiero. Entonces, digo, me parece muy importante no perder de vista que a nosotros nos están diciendo que hay que hacer esfuerzo, y como hablábamos con un compañero esta mañana, dice, yo si supiera que me bajan el sueldo para poder ayudar al que no tiene, lo haría con muchas ganas, y yo me reía. No es para eso. No es para ayudar a nadie, es para poder mandar al sistema financiero más recursos. ¿Para qué? Para seguir robando. Lo digo descarnadamente, pero es la verdad. Para seguir saqueando. No hay otro motivo. El ajuste no tiene ningún efecto que haga que mejore la situación. Y yo les pido, por favor, convénzanse. Es un remedio que no lleva para ese lado. ¿Están convencidos? ¿Se van convenciendo? Bueno, el tema es que de esto hablamos hace 3 años, me acuerdo, y seguimos hablando de estas cosas, y digo, desde fuera no parece que estuvieran tan convencidos. Individualmente puede serlo, pero como nación, como colectivo, como pueblo, me parece que todavía hay cierta esperanza que por medio del ajuste se sale de la crisis. Cierta recóndita esperanza de que en realidad la culpa de todo lo que pasa lo tienen los españoles porque fueron muy gastadores y vivieron demasiado bien la vida durante muchos años. Y esto no me digan que no está metido en la cabeza de muchos de ustedes y muchas, porque esto me lo han dicho montones por todos lados. Yo no digo que a lo mejor no hayan gastado más de lo que tenían que gastar, que hayan sido menos austeros, pero cuidado con creer que ahí estuvo el problema o está el problema de lo que pasa. Eso se puede mejorar, se puede cambiar, pero no es el gran problema de lo que pasa. Eso es poner en la gente la culpa es sacarle la responsabilidad, es achancharnos en el cambio o en buscar que se termine con un sistema de robo que es el sistema que estamos. Entonces, la otra afirmación que yo le quiero poner a esto, de que esto no es una crisis, sino que es un saqueo, es otra cosa que uno escucha decir. Bueno, es que tenemos menos recursos. No hay recursos, se acabaron los recursos. En realidad, los recursos nunca desaparecen. Lo único que sucede es que cambian de lugar. Pero no es que de golpe se esfumaron los recursos. Que los recursos que había hace 10 años en España ahora no están más. ¿Cómo no están más? Lo que pasa es que antes lo tenían uno y ahora lo tienen otros. Pero siguen estando. Siguen estando. Ha habido un cambio de lugar. Entonces, así como puede haber políticas de distribución de los recursos, también hay políticas de concentración de los recursos. Pero no es que no hay recursos, es otro problema. Hay políticas de concentración o políticas de distribución. Y yo creo que están viviendo una situación muy fuerte de políticas de absoluta concentración de los recursos. Brutal, salvaje, y con esta cosa que vuelvo a decir, nos ponen en la cabeza de que somos nosotros los culpables de estas cosas que nos pasan. Y como un poquito de responsabilidad cada uno tiene, se calla la boca, no dice nada porque siente un poquito de culpa. Pero por favor, esa culpa no tiene ninguna proporcionalidad con la gravedad de la situación que hay. No hay proporcionalidad, puede haber algo de responsabilidad individual, pero políticamente la cosa va por otro lado distinto. Y si ustedes se hicieran una idea, lo que significa, miren, los números, cuando uno habla, por ejemplo, de miles de millones de dólares o de euros y esto que se habla, nosotros no tenemos ni idea mental de esos tamaños de las cosas. No tenemos ninguna medida de tamaño. Nadie de nosotros tiene idea de lo que son 1.000 millones de euros. ¿Me entienden lo que es eso? ¿Sí? A ver, una compañera, un compañero, venga acá adelante un minuto alguien, cualquiera, que venga un segundo. Es para hacer un gesto nomás. ¿Quién viene? Anímese que no tiene nada raro. A ver, aquí. Pon la mano como calculando 1 metro. Más o menos. Ahí tiene, 1 metro. ¿Está bien? Eso es 1 metro. Calculen que esto fuera 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Cuántos serían 1.000 millones de euros? ¿Cuánto sería? Calculen la mano esa. ¿A dónde llegaríamos?
¿A dónde llegaríamos? ¿Con personas así para llegar? ¿Así? Al 1000. ¿A dónde llegaremos con una línea así? ¿Alguien se hace una idea? ¿Se dan cuenta? Estamos acá en 2 millones de euros, no es poco, ¿no? Imaginen lo que son 1000. Imagínense lo que son 60.000. ¿Cuánto fue lo que le dieron a los bancos españoles en el medio de la crisis? Bueno, imagínate. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No tenemos ni idea. ¿Saben cuánto muchas gracias. ¿Saben cuánto fue que la Reserva Federal le dio a los bancos en el medio de la crisis en Estados Unidos? 80.000 billones, o sea, millones de dólares. A 12 bancos. Pero si calculen millones de millones, entonces, por favor, alguien que no sienta que porque se compró una botella más de cerveza desajustó el sistema financiero. ¿Entienden? Porque eso es lo que nos coloniza en la cabeza. Entonces, yo planteo esto porque me parece muy importante cuando estamos pensando en estas cuestiones de la crisis, que esto es como esta historia de un gran saqueo que va pasando en los distintos pueblos, porque va pasándole uno a otro, y ahora les tocó a los europeos, a los griegos, a los irlandeses, a los italianos, a los portugueses, a ustedes, por armados del sistema financiero, por estos benditos productos, que lo llaman así, productos financieros, que fueron grandes trampas y que los metieron a todos en estas cuestiones, armadas claramente por intereses del sistema. La última idea, y ya voy a pasar a las otras cosas que nos tocan más de cerca, esto nos toca más de cerca, no nos puede tocar, pero digo, a los temas directos de la jornada, me parece que, digamos, hay una cuestión, yo lo he hablado estos días mucho, hay cierta cosa que a veces nos ponen en este lugar de que el problema que nos pasa lo tiene la corrupción. Que en realidad, si no fuera por los políticos corruptos, estaríamos bien. Miren, eso es otra trampa. Yo, por supuesto, no voy a defender a ningún corrupto. Pero no nos confundamos. Este sistema no es que anda así mal por culpa de la corrupción. Funciona porque hay corrupción. O sea, esto que estoy contándoles es porque hay corrupción. La corrupción hace falta para que funcione el sistema en el que vivimos. No es una derivación equivocada del sistema, que si la corregimos entre todos y lo sancionamos al que se robó no sé qué, entonces el sistema no vamos a tener ningún problema. Eso es mentira. En Argentina diríamos, eso es para la gilada, para los tontos, no sé cómo se dice, para ocuparnos la cabeza. O sea, por supuesto tenemos que castigar a alguien que robó, pero no nos vamos a creer que esto es el problema. Este sistema funciona con gente que roba y con robo. Así funciona este sistema. El sistema financiero es un mecanismo de robar legítimamente, defendido por la ley. Y bueno, y por eso estamos en un sistema de saqueo. Y estamos todos metidos porque a todos nos obligan a ser un poco corruptos porque vivimos en este sistema. Es muy difícil no tener nada que ver con la corrupción en este sistema. Y no es nuevo esto. Por eso algunos monjes o esta gente quiere salir del mundo y del planeta si pudiera. Porque claro, se da cuenta que estamos atrapados por el capitalismo que vivimos. Bueno, en esta lógica de cuando decimos la crisis que estamos viviendo es un terrible saqueo al que hay que reaccionar, me decían otros, ¿y vos tenés esperanza? Yo claro que tengo esperanza, de acá se sale, por supuesto que se sale. El tema es cómo y cuándo. Porque es como un laberinto que va a un lugar que no tiene salida, pero todavía se puede seguir caminando.
Ahora, hay gente inteligente que por ahí, antes de llegar hasta la pared donde dice ya no puedo seguir, se da media vuelta y va para otro lado porque intuye, sabe, alguien le dijo. Otra gente que le dice, tú le puedes decir, ese camino va para la pared. No, bueno, pero voy a ver. No, a lo mejor no. Y sigo, hasta que llegó a la pared. Cuando llegó a la pared digo, uy, la verdad tenía razón. Si esto fuera un juego y no costara nada, no sería nada. El problema es que no es así. Y hay un montón de gente que está diciendo que para allá no vayamos más. Y en general los pueblos no se animan, no pueden, no sabemos, como quieran, pero seguimos yendo en la misma dirección. Pero, por supuesto, cuando lleguemos al final vamos a volver. No es que el mundo va a desaparecer, no. ¿Cómo volvemos? Y bueno, veremos. Depende de hasta dónde hayamos seguido en este camino que nos está llevando para cualquier parte. Pero tampoco es obligatorio llegar hasta el final. Y a veces uno pega la vuelta antes, porque hay organización, porque hay conciencia, porque hay educación, porque hay gente más comprometida, por muchas cosas. O sea, el sistema no tiene en esto el poder total sobre todos como absoluto. No, pero ahí depende de muchas cosas. Entre otras cosas lo que hacemos en la educación. Por eso lo del aprendizaje-servicio, y pongo aquí que parece traído de los pelos, pero tiene que ver con esto y yo después lo quiero retomar. Desde una dimensión distinta, no distinta, pero en esta línea de lo que yo estoy tratando de compartir. Bueno, entonces, el otro elemento que quería plantear acá, que combina la primera parte de mi exposición con esta segunda parte, lo primero lo de América Latina, lo después de esto, es que uno de los temas en debate complicado hoy es el tema del desarrollo. Porque mucha de la trampa en lo que nos metieron fue decir, hay que desarrollarse. Para desarrollarse hay que endeudarse, en esta lógica, ¿no? ¿Y desarrollo qué es? Y desarrollo es tratar de tener más, ¿no? En esta lógica del sistema. Tener más Producto Bruto Interno, tener más casas, bueno, no sé, me compré un televisor y comprarme otro, viajé a un país, viajar más lejos, como un plato, comer 3. Eso es aparentemente desarrollarse. Ser más consumidor de cosas culturales, no culturales, lo que sea. Pero en esta lógica del más, sin límite. Esta lógica del desarrollo, algunos empezaron a ponerle parar acá. Por acá no queremos seguir. Y empieza todo un debate global alrededor del tema del desarrollo. Y de muchos pueblos del mundo, no solamente de América Latina, especialmente pueblos originarios del mundo, de distintas partes, empieza como un llamado a decir, esto no siempre fue así. Esto del desarrollo es una cosa de los últimos 200 años. Antes nadie hablaba de desarrollo. Muchas lenguas del mundo no tienen ni una palabra para expresar desarrollo, entre otras casi toda la de América Latina no tienen ni una sola palabra. El concepto de desarrollo no lo tienen. Y nosotros ya tenemos el desarrollo sustentable, sostenible, no sé, con todos los apellidos que quieran, social, humano, ¿no? Y eso no tiene una palabra, porque cuestionan la idea de desarrollo. Frente a esto empiezan a surgir algunas alternativas con mucho esfuerzo, pero por ejemplo en América Latina una, que algunos habrán escuchado vivir, que es la idea del buen vivir. Dicho en idioma de pueblo originario, el sumás causai. ¿Quiénes escucharon alguna vez esto? ¿Algunos escucharon ya esto o estoy diciendo algo nuevo? ¿Algunos escucharon? Bueno, la mayoría no. Bueno, les cuento. La idea es, empezaron a decir, no. No queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Qué distinto. No es vivir mejor, es vivir bien. ¿Y qué es eso? El mejor es siempre esto de más. El bien tiene que ver con otra cosa. Estar bien, sentirnos queridos, sentirnos acompañados, sentirnos con el otro. No queremos el tema de la idea de la propiedad, que todo tiene que ser mío, y si yo tengo una cosa mía y ella tiene la suya, la misma, y yo la uso un ratito y ella otro ratito, y no podemos usar un poco cada uno y la tenemos los dos, y gastamos menos. ¿Y cómo nos enlazamos con la madre tierra? Y entonces empiezan a surgir un montón de ideas, empiezan a surgir las ideas de que la tierra no es una cosa que nosotros tenemos, sino que nosotros somos parte de ella, en esta idea del bien común y del vivir bien. Y entonces empezamos a decir que no es que los hombres tenemos derechos humanos, también están los derechos de la tierra, los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, como decimos nosotros por allá. ¿Qué implica esto de los derechos de la madre tierra? ¿Hasta dónde yo tengo derecho
a usar la tierra como si fuera mía. Entonces empieza a hablarse de, al principio ya no nos gusta hablar de los recursos humanos, a muchos ya, pero ahora tampoco empieza a tener un cierto cuidado con el tema de los recursos naturales. Nosotros somos un recurso natural. Y entonces tenemos que vivir en una relación distinta con la tierra. Bueno, todas estas cosas empiezan a aparecer en estos contextos de construir posturas alternativas. Y estamos en un momento así. Estamos en este momento de la historia, en donde hay un movimiento de muchas cosas que se van moviendo, en donde el centro del mundo, que siempre fue para muchos de nosotros Europa o Estados Unidos, ya no está en el centro del mundo, donde ya hay otras regiones que empiezan a decir cosas y a tener peso. Y los países más ricos del mundo y que armaban el G8 tuvieron que armar el G20, porque cuando sumaron, hicieron la cuenta de todas sus balanzas, les daban negativo a los 8, tenían mucha más deuda que vienen, los ricos del mundo. Entonces tuvieron que llamar a los otros para completar y hacer un grupo en donde el PBI del mundo diera positivo. Por eso armaron el G20, no porque se le dio el ataque de la democracia. En serio, o sea, cuando hacían los países, ustedes, algunos que han estado en temas de cooperación, les sonará esta expresión, países pobres altamente endeudados, que eran los que había que seguir dándole cooperación, porque los países de renta media no. Entonces los países ricos tenían que ayudar a los países pobres altamente endeudados. Hace más o menos unos 6-7 años empezó la nomenclación de países ricos altamente endeudados. Países ricos altamente endeudados. Que tienen, Estados Unidos tiene más deuda que todos los países pobres juntos. Como tiene la maquinita de hacer dólares, todavía está zafándola. Pero en cuanto a lo que es su economía, está terriblemente endeudado. ¿Saben con quién? Con China. ¿No? Entonces, de golpe China es el país que más le conviene que Estados Unidos le vaya bien. Así son las ironías de este momento del mundo. Pero es lo que está pasando. Entonces es un mundo que va girando, los polos se van cambiando, las palabras van diciendo cosas distintas, y bueno, la potencia militar sigue siendo Estados Unidos con la OTAN, y por eso todavía hay ciertas cosas que pasan como pasan. ¿Cuánto va a durar eso? Veremos. Veremos. Puede durar mucho, puede durar menos. Está por verse. De hecho, muchos de los problemas que hay hoy día es porque hay países periféricos que tienen hoy día, empiezan a tener otro poder militar, como Irán, como Corea. Por supuesto son todos los malos de la película, ¿no? Cualquiera que haga algo distinto va a ser malo, porque en este contexto tenemos los que tienen la bomba atómica pero son buenos, y los que tienen la bomba atómica pero son malos. Nosotros estamos al lado de los buenos, entonces estamos todos bien. Claro, porque digo, el único país que usó 2 bombas atómicas para matar millones de personas fue el bueno. Pero tenía razones. Los otros no mataron a nadie todavía, pero no tienen ninguna razón. Ni siquiera... Estas cosas parecen medio de caricatura, pero es la cosa que estamos viviendo. Bueno, voy a parar acá para pasar al tercer punto. Ya es un salto importante, pero quería empezar con esto para que se entienda lo que viene ahora, que tiene que ver con el trabajo con jóvenes. Entonces, las 2 partes que nos quedan van a tener 2 partecitas. Una parte hablando de esto de qué implica el joven, qué imagen tenemos el joven, y la segunda cosa, cómo trabajar con jóvenes hoy en este contexto que acabo de decir. Vamos a ver un poco el tema entonces de los jóvenes. Otro poquito de agua. Bueno, para mí el tema de la juventud, ¿quiénes de los que están acá trabajan con jóvenes? A ver, levanten la mano. La mayoría. Bueno, la juventud para mí tiene que ver con una etapa etaria de la vida. Y esto lo subrayo. Que yo lo ubico más o menos, no yo, en general, los que trabajan en juventud, entre los 16, 18, 18, 20, por ahí como piso, y por el otro lado, entre los 30, 35, 25, 35, algunos se van un poco más allá, con algún bonus track, pero por ahí.
están hasta por esas zonas. Bueno, es una etapa de la vida. Yo lo marco esto porque yo, por lo algo que le voy a decir, siempre a veces me dicen, bueno, pero vos sos joven. Y yo no soy joven. Hace rato que dejé de ser joven. ¿Sí? En todo caso soy adulto, no soy joven. Para mí la juventud tiene que ver con una etapa de la vida, con una cierta edad. Esa edad está marcada por algunas cosas generales, ¿no? Pero por una parte es una edad en donde en general, estoy hablando general, porque ustedes me van a decir que acá hay miles de posibilidades y yo lo entiendo, pero para que me entiendan, es una etapa en donde en general hoy día, en sociedades como las nuestras, los chicos y chicas empiezan a estudiar, por ejemplo, en la universidad, un terciario o algo así. Generalmente llegan a la juventud terminando la escuela secundaria. Ya sé que hay muchos que no, pero me entienden lo que quiero decir. Como la formación para el trabajo de la vida o para lo que quieran hacer, si no es trabajo en arte o lo que quieran, para el oficio, para la profesión. Es una edad donde uno empieza a tener las primeras experiencias laborales, las primeras, no la primera, las primeras, más en una época de cambio, porque estamos hablando desde los 18, 19 hasta los 30, 35. Alguien que está entre los 30 y 35 a lo mejor ya cambió 4 veces de trabajo. Pero digo, para entender por dónde va esta historia. Otra cosa de esta época y de este momento de la vida, en general, es la etapa donde se empieza a tener las primeras experiencias de conformación de pareja, de familia, como quieran, las primeras experiencias, también lo digo en plural, porque también en esos años pueden cambiar, y de hecho cambian, creo que nadie no cambia, muchas veces, con todas las cuestiones de diversidad que tiene esto, por supuesto la diversidad sexual, las distintas opciones, el descubrimiento de su propia identidad, o sea, todo esto, esa es la época, digamos, donde estas cosas en general van tomando como fuerza, como entidad en la vida de las personas. Entonces, este tipo de cosas marca la experiencia de lo que es la juventud. Hay más cosas, pero digo, para entender más o menos que me vayan entendiendo la secuencia de lo que les estoy intentando transmitir. O sea, la juventud es una etapa en donde se empiezan a dar todas estas cosas. Junto con estas cosas surge la primera autonomía económica, el empezar a vivir solo o con otro, pero dependiendo de uno, digo, sin depender de los padres. Siempre hablando en general, hay algunos chicos que mucho antes no dependen y otros que dependen mucho después. Pero quiero decir, en general es la época en donde uno pasa de depender de los padres a poder tener su propia autonomía. O sea que este es otro elemento, creo que central o más o menos importante de este periodo de transición, no transición, este periodo de la vida que es la juventud. Y digo, no es un periodo de transición, es un periodo de la vida. Entonces, esa es otra característica que me parece muy importante de esta época. Al decir esto, ¿qué es lo que no